Casos especiales de aplicación del crédito fiscal. Como primer punto vamos a ver la utilización de servicios e importación de bienes. Como sabemos, en ambos casos, el sujeto del impuesto es quien adquiere los bienes o servicios del exterior. Así las cosas, una vez que el adquiriente del bien o del servicio haya pagado el IGB que le corresponda, recién podrá ejercer su derecho al crédito fiscal por el periodo en que se efectúe el pago, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley del IGB. Por lo tanto, consideramos necesario mencionar en qué momento debe efectuarse el pago del impuesto con relación a estos supuestos, es decir, con relación a la utilización de servicios e importación de bienes. Para lo cual vamos a ir al artículo 32 de la Ley del IGB, la cual señala que el impuesto que afecta a las importaciones será liquidado por las aduanas de la República en el mismo documento en que se determinen los derechos aduaneros y será pagado conjuntamente con estos. Además agrega este mismo artículo que el impuesto que afecta la utilización de servicios en el país prestados por no domiciliados será determinado y pagado por el contribuyente en la forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT, para lo cual tenemos un formulario que ha establecido SUNAT para poder pagar. Entonces acá podemos observar estas dos situaciones. Vamos a ir al numeral 11 del artículo 6 del reglamento, la cual establece que el impuesto pagado por la utilización de servicios prestados por no domiciliados podrá deducirse como crédito fiscal a partir de la declaración correspondiente al periodo tributario en que se realizó el pago del impuesto, siempre que éste se hubiera efectuado en el formulario que para tal efecto apruebe SUNAT. Miren, de esta forma, a efectos de la utilización de servicios, siendo esta una operación gravada para el sujeto domiciliado en el país, se deberá cancelar el tributo resultante de tal operación, como se hace para la importación de bienes ingresados al país por las aduanas de la República, en este caso a través de una boleta de pago. Ahora bien, como quiera que dicha operación resulta siendo una adquisición de servicios o importación de bienes, que de estar destinada a operaciones gravadas genera el derecho a la deducción del crédito fiscal. El crédito fiscal se sustenta con el documento que acredite el pago. Ahora, una de las principales y notorias diferencias que tenemos entre las demás adquisiciones de bienes y servicios internos y las denominadas adquisiciones externas es la que estas adquisiciones externas deben haber sido pagadas efectivamente para poder utilizar el crédito fiscal. Por ello, el primer párrafo del artículo 21 de la Ley del IGB establece que tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal podrá aplicarse únicamente cuando el impuesto correspondiente hubiera sido pagado. Sobre lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 6 del reglamento, concerniente a la oportunidad en que podrá deducirse el crédito fiscal, tenemos que será a partir de la declaración correspondiente al periodo tributario en que se realizó su pago, siempre que éste hubiera efectuado en el formulario que para estos efectos sea aprobado por SUNAT. En otras palabras, si la utilización del servicio prestado por el no domiciliado fue en abril, el IGB correspondiente a tal operación deberá pagarse con la boleta de pago dentro del plazo del vencimiento de dicho periodo, lo cual ocurre en los primeros días de mayo. En este sentido, siendo el mes de mayo el periodo en que se realizó el pago del impuesto, cuando se declare el mes de mayo, es decir, en junio, recién se podrá utilizar el crédito fiscal
por esta operación. Esa es la dinámica que la misma ley nos indica. Finalmente debemos aclarar que en los casos en que por tratarse de operaciones de conformidad con los usos y costumbres internacionales no se emitan los comprobantes de pago a que se refiere el párrafo anterior, el crédito fiscal se sustentará con el documento en donde conste el pago del tributo. Para poder entender esto mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá tenemos a la empresa Damasco, SAC, la cual ha utilizado los servicios de una empresa domiciliada en Europa. La empresa tiene la razón social de Express Company. Esta empresa brindará sus servicios de consultoría virtual, la cual será a través de una videoconferencia. El costo total del servicio es equivalente a 50.000 soles, como podemos observar. Entonces, nosotros tendríamos que declarar, esta operación es de abril, tendríamos que declarar pagar en mayo el IGB de 9.000 soles, ¿no? Y utilizar el crédito fiscal para el periodo de mayo, ¿ya? Una vez que hayamos realizado el pago de los 9.000 soles mediante el formulario 1662. Ahora bien, ¿qué sucedería si una vez pagado el IGB y utilizado como crédito fiscal, esta operación de comercio exterior es modificada? Es decir, se anula o modifica su valor, bien aumentándolo o disminuyéndolo. ¿Qué pasaría? Ante esto, muchas veces la Administración Tributaria vía fiscalización ha señalado que automáticamente el crédito fiscal también tiene que sufrir modificación, generalmente cuando la operación es anulada o disminuida en su valor. A mi parecer, es un razonamiento errado por parte de SUNAT. Es que al haberse anulado la operación, ya no hay derecho a crédito fiscal. De la misma manera, cuando la operación sufre una disminución de su valor, en forma posterior al pago del tributo y la utilización del respectivo crédito fiscal, la SUNAT ha reparado el crédito fiscal disminuyéndolo en la misma proporción. Ese es el procedimiento que hace la SUNAT. Evidentemente no hay razón para tales interpretaciones que realiza la SUNAT, y mucho menos para que en efecto se repare el crédito fiscal. Basta con señalar que la norma citada dispone que el crédito fiscal está constituido por el pagado, eso es lo que nos dice la ley, por el pagado, en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Razón por la cual, aun cuando las operaciones sufran modificaciones, si el IGB que las grava ya fue pagado, el crédito fiscal deberá permanecer inalterable y no debe rectificarse por el sujeto del impuesto ni ser reparado por SUNAT, porque ya se pagó el IGB, el monto está intacto, a pesar que hay una modificación en el servicio o en la importación de bienes. Es por ello que nos vamos a ir a lo que es el tercer párrafo del literal A del artículo 26 de la ley del IGB, en la cual ha precisado que en el caso de importaciones, los descuentos efectuados con posterioridad al pago del impuesto bruto no implicarán deducción alguna respecto del mismo, manteniéndose el derecho a su utilización como crédito fiscal, no procediendo la devolución del impuesto pagado en exceso, sin perjuicio de la determinación del costo computable según las normas del impuesto a la renta. Eso es lo que nos indica el artículo 26. Lamentablemente, este artículo solo se ha referido a la importación de bienes, mas no indica la utilización de los servicios. No obstante, el razonamiento es el mismo y por lo tanto no sería admisible el reparo o ajuste al crédito fiscal. Entonces, eso es lo que se basa la SUNAT, por eso es que hace esos reparos, pero si nosotros hacemos un análisis, el actuar de la SUNAT o el razonamiento de la SUNAT no tiene fundamento.
comprobantes de pago emitidos a nombre de un tercero. En los usos y costumbres comerciales, muchas veces los arrendatarios o subarrendatarios de bienes inmuebles pagan los servicios públicos del suministro de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, aun cuando dichos servicios son facturados a nombre de los titulares de los bienes. Por esta razón, el literal D del numeral 2.1 del artículo 6 del reglamento permite la utilización del crédito fiscal en el caso de los recibos emitidos a nombre del arrendador o subarrendador del inmueble por los servicios públicos de energía eléctrica y agua, así como de los servicios públicos de telecomunicaciones. En tales casos, el arrendatario o subarrendatario podrá hacer uso del crédito fiscal como usuario del servicio siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento de comprobantes de pago. Al respecto, vamos a ir al quinto párrafo del literal D del numeral 6.1 del artículo del reglamento de comprobantes de pago, la cual establece que, tratándose de recibos emitidos a nombre del arrendador o subarrendador del inmueble, y para ejercer el derecho al crédito fiscal se entenderá identificado al arrendatario o subarrendatario como usuario de los servicios públicos, siempre que en el contrato del arrendamiento o subarrendamiento se estipule que la cesión de uso del inmueble incluye a los servicios públicos suministrados en beneficio del bien y que además las firmas de los contratantes estén autentificadas notarialmente. Esos son los requisitos para poder utilizar el crédito fiscal de los servicios de bienes arrendados. Dentro de esto también tenemos a los coaseguros. Primeramente hay que definir qué es un coaseguro. Es un contrato de seguros mediante el cual la cobertura es otorgada por varias empresas de seguros a la vez, con la intermediación de una de ellas denominada líder, que es la que efectúa los gastos de gestión, explotación y administración del seguro. Además, percibe el ingreso y emite el comprobante de pago respectivo. La empresa líder no distribuye los ingresos percibidos, sino que los compensa periódicamente mediante un mecanismo de cuenta corriente mercantil entre las empresas de seguros, ocurriendo lo mismo con el crédito fiscal generado por los gastos asumidos por la líder. Ante tales hechos, se ha optado que el IGB sea pagado al fisco directamente por la empresa líder. Esto lo indica el inciso D del artículo 10 de la ley del IGB, en calidad de responsable solidario por las demás empresas aseguradoras, y que el crédito fiscal producido por estas adquisiciones de bienes y servicios destinados a brindar este servicio sea asumido también por esta empresa líder. En este sentido, el numeral 13 del artículo 6 del reglamento ha señalado que las empresas de seguros que en aplicación de lo dispuesto en el inciso D del artículo 10 de la ley del IGB determinen y paguen el impuesto correspondiente a los coaseguradores, tendrán derecho a aplicar como crédito fiscal el íntegro del IGB pagado en la adquisición de bienes y servicios relacionados al coaseguro. Ello en virtud de que si el mismo es quien asume el íntegro del IGB, resulta justo y coherente que sea él quien pueda utilizar el íntegro del crédito fiscal originada en esas operaciones.